Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Saludos y bendiciones. Nuevamente el pastor Luis Ángel Díaz con cada uno de ustedes para continuar desarrollando nuestra formación como líderes. La formación de líderes cristianos en el hogar, problemas, causas y soluciones es el tema que hemos estado desarrollando y ahora vamos a la segunda parte de este tema. Con nosotros está la doctora y pastora Rosario Navas, con 25 años de ministerio, junto con su esposo, el pastor y licenciado Carlos Navas. Han establecido la fundación Aviva Naciones y es madre de 3 hijos. Bienvenida nuevamente, pastora. Es para mí un gusto tenerle nuevamente acá en esta segunda parte de este conversatorio. Muchísimas gracias, un gran privilegio para mí. La palabra del Señor nos dice en Salmos 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué significa para usted este texto? Bueno, imagínense la inversión intencional que hacemos en nuestros hijos va a dar su fruto para siempre. Vamos a sembrar en ellos y vamos a cosechar las promesas que hemos sembrado con ellos. Así que nunca se van a poder apartar. Exacto, la instrucción es clave por el hecho de que eso es lo que se queda con los hijos. Y tenemos que ser responsables con Dios en la asignación que nos ha dado. Hay un aspecto importante que todo padre y madre tenemos que saber. Los hijos son justamente una herencia del Señor, lo cual indica de que recibimos una asignación. Y junto con la tarea de criar a los hijos, recibimos también un proyecto de vida para la familia, lo cual entonces implica que papá y mamá tienen que conocer ese plan. En esta segunda parte de la entrevista vamos a continuar evaluando los problemas principales en los hogares cristianos latinoamericanos, porque esa es el área de la religión, digamos, del ambiente social y espiritual que nos compete. Hemos estado hablando en la primera parte acerca de la falta de liderazgo espiritual de los padres, de la ausencia de modelos de carácter en el hogar y la desintegración familiar y paternidad ausente como factores que están lamentablemente deteriorando el proyecto de vida de la familia. Vamos entonces al cuarto punto, influencia del secularismo y consumismo. Esto realmente está bien complejo debido a que la cultura actual está promoviendo muchos valores contrarios a la fe cristiana. La comodidad, el placer, el éxito inmediato. Y obviamente el resultado es que tenemos a jóvenes sin disciplina, sin resiliencia, es decir, sin capacidad de que frente a los conflictos y problemas de la vida, ellos no se levantan en la forma en la que quisiéramos y lamentablemente con poca voluntad para servir sacrificialmente. Todos estos conceptos, la posmodernidad básicamente los deterioró estos valores y ahora tenemos a una generación que no es disciplinada como la nuestra, ¿verdad? ¿Qué piensa usted al respecto de esto, de la influencia del secularismo y el consumismo? Definitivamente forma seres humanos exigentes, gente que no tienen valores de apreciar el trabajo con esfuerzo, el trabajo que se realiza a través de procesos, también la formación que llevan cada uno de sus procesos universitarios, por ejemplo, esa formación que recibimos en casa. Trae el secularismo toda esta situación donde los valores están siendo pisoteados, ¿verdad? La Agenda 2030 nos habla acerca de cómo despreciar la autoridad de los padres, por ejemplo. Es un problema grave. Es un problema grave porque esta generación se creen superiores, se creen que tienen más herramientas de inteligencia artificial, como estábamos hablando, y ven a las generaciones anteriores como desvirtuadas o desfasadas, y ahora hablan hasta de términos anticuados, que hablan ahora acerca de que son draconianos, que ya pasaron, son generaciones que no nos interesa escuchar, no me interesa escuchar el consejo de esta generación, porque es la formación que en redes están recibiendo en el TikTok, en diferentes redes sociales que hablan del menosprecio de la formación del carácter. Hay un resultado que sí es muy preocupante y es que se ha levantado una generación sin disciplina. ¿Qué impacto tendrá esto en el proyecto de vida de cada uno de los hijos? Creo que vale la pena que los papás y las mamás le prestemos atención a esto. ¿Qué opina usted de esto? Que se ha levantado una generación básicamente sin disciplina. Mire, yo creo que es un desafío para todos, porque al ver a nuestros padres, generaciones anteriores, ver cómo ese resultado del trabajo, del esfuerzo, le llevó a una mejor posición, incluso económica, una mejor posición de profesión, de empresa, de negocio,
Entonces vemos que al faltar esta formación o esta disciplina en las nuevas generaciones, vamos a tener entonces menos profesionales formados en esa disciplina, menos éxito. Bueno, usted se ha enterado de grandes edificaciones que se están viniendo abajo, pastor, porque no hay una buena formación en el arquitecto, en la Lo medicina. técnico está muy deficiente. Muy deficiente, las carreras ahora son más cortas, son en línea, por ejemplo, muchas de ellas. Entonces yo creo que todo esto está afectando, la falta de disciplina está afectando en la formación integral de nuestros jóvenes. Claro. En este caso, obviamente, quienes enseñamos la disciplina en el hogar somos los padres. Y en cuanto a padres cristianos, todavía esto es más delicado, porque en la iglesia se supone que el aspecto de disciplina es clave. Sí. Y acá quiero señalar el término disciplinas espirituales, que la mayoría de padres y madres, a mi juicio, no estamos practicando como deberíamos. Aquí estamos hablando de congregarse. Empezando con esa, ya estamos en un gran déficit. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la reflexión de la palabra, lo que es la disposición nuestra para someternos a esa palabra, porque una cosa es leer la Biblia, pero otra cosa es estar dispuesto a someterse a la palabra. Y aparte de eso, la generosidad, que también es otra disciplina espiritual. Entonces, en cuanto a disciplina, como que no somos muy buenos modelos. Creo yo de que esto está impactando a la vida de los hijos. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Otro problema grave que a mí me inquieta es la resiliencia, la falta de resiliencia. Los jóvenes no tienen, la generación actual, la misma capacidad para levantarse frente a problemas. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Con mi esposo estamos trabajando mucho el tema de la salud mental porque hemos detectado precisamente, hemos sido pastores de jóvenes por muchos años, pero luego el Señor abrió el camino para poder trabajar en el tema de la salud mental a nivel general, porque la pandemia nos dejó precisamente esas secuelas en nuestra formación social, por ejemplo, en nuestra capacidad de reponernos ante la crisis. Hay muchas enfermedades de salud mental como la depresión, la ansiedad, crisis de ansiedad. Nosotros atendimos a muchos jóvenes que estaban en estas crisis, que se hacían autolaceraciones, porque no se supo manejar todo el tema emocional, la gestión emocional dentro de casa. Los padres no sabían cómo manejar a sus hijos, por eso nos empezamos a entrenar más para poder ayudarle a los padres a ayudar precisamente también a sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo esta falta de salud mental está ocasionando estragos en la forma de reponerse ante la crisis. Me decía el director de nuestro colegio que él lo ha detectado en esos grados donde los niños aprendían a socializar, primero, segundo, tercer grado, que son niños que pasaron encerrados, entonces no aprendieron esas habilidades sociales que ahora se están notando ya en edades más grandes. Entonces necesitamos actuar, necesitamos Fíjense tomar de acción. que esta parte realmente es bien delicada porque el Evangelio se trata de eso. El Evangelio se trata de ser resilientes. Frente a la crisis hay que levantarse, Claro. ¿verdad? Y los padres y madres tenemos que enseñarles esto, debido a que van a enfrentarse a la realidad de la vida. Y cuando los padres no estamos orientándolos al respecto, lamentablemente los hijos van a quedar con ese déficit en sus vidas. Otro problema grave es la crisis de discipulado intencional, que acá hay una problemática generalizada. Los padres no captan, no logran entender que su rol dentro de la familia justamente es la formación espiritual de los hijos, que tiene que ver justamente con discipulado. En este caso, se esperaría que los padres y las madres oremos juntos en los hogares. Se esperaría que estudiemos la Biblia juntos. Se esperaría que desarrollemos ese hábito del servicio a los demás. Y el resultado, pues lamentablemente, es una fe superficial. Ahora tenemos en los hogares una fe superficial, líderes inmaduros
y poco preparados para asumir responsabilidades. ¿En qué medida considera usted que esta crisis afecta el desarrollo de líderes para poder dirigir posteriormente iglesias, ministerios y cualquier aspecto dentro de la sociedad? Afecta en la estructura, pastor. Necesitamos mantener esa estructura sólida de nuestros líderes dentro de nuestras iglesias. Pero hemos visto la afectación a lo largo de todos estos años que ha afectado, valga la redundancia, la formación intencional en las habilidades que vamos a ver en estos jóvenes en el futuro. Pero ¿cómo vamos a marcar esa diferencia? ¿Cómo vamos a mantenernos enfocados en formar en ellos esas habilidades? Eso va a ser la diferencia. Va a ser la diferencia porque mantenemos la resiliencia, como hablábamos en el anterior punto, enfocándonos en formar en ellos ese poder superar todos los obstáculos, de superar los obstáculos que vengan a sus vidas. ¿En qué medida considera usted que la iglesia está fallando en cuanto a dedicarse a la tarea de formar a los padres como líderes? Bueno, yo creo que no hay esa planeación, creo que eso es bien importante, planear diferentes talleres, diferentes escuelas de formación intencionales para los padres, porque los padres son los mejores aliados que nosotros tenemos como líderes en las iglesias, porque muchos padres vienen cuando ya el caso rebalsó y en lugar de hacer un diagnóstico del problema, hay que hacer una autopsia, pastor. Entonces ya la situación está muerta, no podemos hacer mucho. Podemos ayudar a las personas que están en crisis, claro que sí, nosotros trabajamos en el tema de abuso sexual. Hemos encontrado, por ejemplo, este tema de abuso sexual dentro de las familias. Imagínense, se puede imaginar. Es triste eso, ¿verdad? Es triste. Y familias cristianas. Familias cristianas, líderes, pastor. ¿Cómo podemos ayudarles a ellos? ¿Cómo podemos ser intencionales en estudiar como pastores el enfrentar crisis como esa? El enfrentar temas de bulimia, por ejemplo. ¿Cómo enfrentar temas de crisis alimenticias? Parece extraño, ¿verdad? Que en un ámbito cristiano se den este tipo de situaciones. Pero es que la gente llega buscando ayuda, pastor. Somos hospitales en donde la gente llega a buscar ayuda, pero si no encuentran alguien que les entienda, esa asistencia. Nosotros trabajamos en el tema de la violencia intrafamiliar en un proyecto a nivel nacional y hablábamos acerca de también la detección dentro de las iglesias de líderes que pueden estar abusando sexualmente dentro de nuestras casas, de nuestras iglesias. ¿Cómo hacemos esa detección? ¿Cómo ayudamos a estas familias y a nuestros propios líderes en la iglesia para hacer un lugar seguro, pastor? O sea, que implica de que la iglesia tiene que asumir su rol, pero lamentablemente la mayoría de congregaciones pues se dedica a lo que más les gusta hacer, cultos, ¿verdad? Cultos y más cultos, no es malo hacerlo, pero necesitamos darle una formación más integral a todos los que se congregan en las iglesias. Esto nos lleva a examinar las causas principales. Y la primera causa que quiero señalar es lo espiritual. Falta de prioridad en la búsqueda de Dios y ausencia de oración familiar. Acá nosotros vemos que los padres y las madres hoy actualmente, no tienen como prioridad la búsqueda en oración ni en estudio de la palabra, sino que están ocupados en trabajar, en buscar más finanzas, en estar ocupados por llevar recursos al hogar. En este caso, ¿qué evaluación hace usted acerca de esta causa espiritual donde no hay prioridad por la búsqueda de Dios en los hogares? Yo creo que cuando vemos y hacemos una radiografía, hacemos un diagnóstico de las familias en nuestras iglesias, creo que la gente piensa que al llegar a la iglesia cumplió con su responsabilidad de llevar a sus hijos a la escuela dominical, de llevar al culto de jóvenes a sus hijos, y luego regresamos a nuestras casas, cada quien a sus cosas. Y es cuando fallamos rotundamente en nuestro rol como familia dentro de nuestras iglesias, porque hablamos acerca de esto cuando recibimos un entrenamiento acerca de que un avivamiento comienza en mi casa. Cuando yo comienzo a orar, cuando yo comienzo a buscar a Dios, cuando yo comienzo a clamar a Dios. A veces, incluso, pastor, le voy a decir esto, estamos nosotros más interesados, y se lo digo porque Dios me lo ha mostrado en mi caso personal, buscando nosotros intencionalmente a Dios, pero no ponemos a nuestros hijos a hacerlo. Entonces podemos tener nuestras propias disciplinas espirituales, podemos tener nuestros propios devocionales,
pero nuestros hijos no nos acompañan. Sí. Entonces, no les estamos inculcando a ellos también ese amor por la palabra, ese amor por el servicio, ese compromiso a servir a Dios. ¿Por qué sirvo a Dios? Yo sirvo a Dios porque estoy agradecida, porque Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Pero nuestros hijos no logran acompañarnos por las diversas ocupaciones que todos tenemos, Sí. y pensamos que cuando ya llegamos el domingo todo va a ser hermoso y todo va a ser lindo. Fíjense que en lo personal, yo en la iglesia que pastoreo, pues promuevo el altar familiar. Curiosamente, solo la mitad de la congregación hace el altar familiar y la otra mitad se resiste a hacerlo. Entonces, digo yo, bueno, esta problemática no solo me sucede a mí, sucede en todas las congregaciones, Claro. porque no hay prioridad para la búsqueda de Dios a través de la lectura y de la oración. Entonces, esta viene a ser una de las principales causas por qué razón los padres y las madres cristianos están desenfocados, ¿verdad? Es decir, buscando su prosperidad por otros medios, menos por lo principal. Por lo tanto, es un llamado a los padres y a las madres para que nos responsabilicemos por el desarrollo espiritual de los hijos, porque es lo del fundamento. Hay otra causa y son los problemas sociales. Acá voy a incluir los problemas económicos que obligan a los padres a dedicar todo su tiempo al trabajo. Hay padres y madres que salen a las 5 de la mañana, regresan a las 10 de la noche y los hijos pasan en manos de terceras personas que no sabemos qué tipo de formación han tenido, y cuando ya llegan a la adolescencia hay una enorme desconexión entre padres e hijos al punto que se ven como desconocidos. Este es un problema muy complicado. ¿Su evaluación al respecto? Totalmente. Creo que esas crisis económicas, fui personalmente una sobreviviente de la violencia del hogar en mi casa. Bendito Dios, el Señor trajo salvación a mi hogar cuando estábamos en esos años 80. Y fue algo bien impactante porque yo pude ver esa diferencia, pastor, en las crisis. En ese tiempo, era el tiempo de la guerra, y había mucho estrés, había mucha preocupación por todo lo que estaba pasando en nuestro país. Y cuando Dios trae esa salvación a mi hogar, yo vi la diferencia y yo dije, yo voy a servir al Señor para siempre. Ha sido un crecimiento, fue hasta que yo llegué a la universidad que me entregué completamente al Señor. Tuve un tiempo de separación con el Señor, precisamente porque no habían esos fundamentos en mi casa, no había una solidez en la fe, ¿verdad? Pero los valores nunca faltaron en mi casa. Creo que el valor del trabajo, el valor del esfuerzo, del compromiso, era algo que ha impactado mi vida. Entonces, esa violencia se incrementaba, ¿verdad? Los gritos, los pleitos, el tema económico traía mucho estrés en nosotros como hijas, ¿verdad? Esa violencia impactaba nuestro corazón, había inseguridad en nosotros, falta de seguridad en un futuro, ¿verdad? Y mucho temor. Yo era una joven muy temerosa, una niña muy temerosa, producto de esas crisis y dinámicas familiares. Pero cuando llegamos a Cristo, esas dinámicas comienzan a cambiar, porque yo comencé a buscar al Señor de todo corazón, pero definitivamente las causas sociales que aquejan a nuestros hogares en las iglesias traen precisamente esa desunión familiar, traen esa desconexión familiar también, ese no estar en la misma página, como decimos, ¿verdad? No estamos conectados con la palabra y nuestros hijos no quieren nuestros valores. Es bien crítico esto por el hecho de que los padres no nos preparamos para poder direccionar la vida de los hijos en esas etapas. Muchas veces porque no somos conscientes, otras veces porque sencillamente no queremos involucrarnos, o a lo mejor pues por falta de formación no estamos conscientes de eso. Luego vienen otras causas y es la causa eclesiástica, iglesias que no acompañan suficientemente la formación de familias. Mire qué complicado esto, o sea, es bastante complicado esto. A mí me inquieta mucho escuchar que en las escuelas hay escuela para padres y en las iglesias. O sea, ¿qué estamos haciendo para la formación de la familia? Y a pesar de que hay iglesias que tienen programaciones enfocadas también a lo de la familia, pero aún así nos encontramos con problemas complicados. Entonces, en cuanto a este punto del acompañamiento por parte de la iglesia, que no es suficiente para la formación de la familia, ¿qué opinión le merece esto? Yo creo que la iglesia debe de tener el enfoque de que Dios dijo que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra.
Entonces, en el corazón de Dios está la familia. En el corazón de Dios está esa familia con los principios bíblicos que el pueblo de Israel mantuvo a lo largo de todos estos siglos, y que, bendita esa palabra y esos principios, ellos han sido personas prósperas. Cuando vemos al pueblo de Israel, al pueblo ahora en su tierra, vemos un país próspero porque han sido personas que han guardado los principios y han sido personas con mucha cultura hacia la familia, hacia la bendición de la familia. ¿Por qué no lo hacemos como iglesia? Es aquí donde viene el déficit de parte de nosotros. Y esto nos lleva a la siguiente causa, y son las causas personales. Padres sin formación espiritual ni formación bíblica. No todos toman sus Biblias en sus hogares. En las casas de los cristianos hay muchas Biblias, pero realmente unos pocos es que las están leyendo. Y yo creo que la cultura, pastor, cuando uno ve cómo se forman los judíos, cómo se forma el pueblo de Israel, esa resiliencia que ellos tienen como pueblo, como país, ahora enfrentando ellos esta guerra, uno puede decir que gente más bien formada en los principios, en la palabra, como ellos recitan la Biblia, eso les ha llegado a ser un país muy fuerte. Exacto. Así que la tarea ahora está en nuestras manos. Creo que los padres y las madres necesitamos responsabilizarnos por la formación de las siguientes generaciones. Y el primer paso se hace en los hogares. Muchas gracias, pastora y doctora, por habernos acompañado en estas dos oportunidades de dialogar acerca de este tema. Así que nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos.